Muy bien, entonces, buenas noches para todos. Como les decía, hoy vamos a ver el Salmo 119 y el Salmo 119, pues sabemos que es un salmo escrito por el rey David. Les comentaba que este salmo consta de 176 versos y eh, les pregunto, ¿cuántas letras tiene el alefato hebreo? ¿Quién me dice? 20. 22. 22, así es, gracias, Sol. Nada más te faltaron dos, Enrique, pero ese no es problema, ya lo aprendiste. Ok. Entonces, tiene 22 letras y fíjense, si ustedes dividen 176 entre 22, ¿cuánto les da? Yo lo estoy haciendo aquí en la calculadora de mi teléfono y nos da 8. Bueno, pues si ustedes van a su Biblia y ven este salmo, ¿sí? Díganme, por favor, cómo está dividido eh, este salmo, cuántos versos. Ustedes se van a encontrar que antes de cada em, grupo de versos tiene un nombre. ¿Qué nombres tiene cada grupo de versos? Las letras del alfabeto, del alefato. Del alefato, así es. Y entonces, la particularidad de este salmo es, por ejemplo, que empieza con la Aleph, ¿sí? Sigue con la Bet, después con la Gimel, y así Dalet y cada letra del alefato. Y si ustedes lo notan, cada letra del alefato abarca 8 versículos, ¿sí? La Aleph empieza en el versículo 1 y termina en el 8. La Bet en el verso 9 y termina en el 16. La Gimen empieza en el 17 y termina en el 24. Y si ustedes siguen letra por letra, van a encontrar que cada vez que, que cambia de letra, van a seguir 8 versículos más. Obviamente en la versión original sabemos que no venían separados por versos, pero se hizo esa separación y en el original no venía cada letra del alefato. Esa letra que aparece como subtítulo cada 8 versos, en el original no estaba. La editorial que hacen, las editoriales que hacen la Biblia son quienes las ponen. ¿Por qué lo hacen? Porque cada uno de los 8 versos, por ejemplo, que compone la Aleph, empieza con la letra Aleph. ¿Sí? Cada versículo empieza con la letra Aleph. Ustedes aquí no lo pueden notar, ¿por qué? Porque eso se da en el idioma hebreo, en el idioma hebreo en que fue escrito el libro de los Salmos. Si ustedes tienen una escritura en hebreo, se van a dar cuenta que los 8 primeros versos empiezan con esa letra Aleph. Y luego la Bet, del verso 9 al 16, también van a empezar todos los versos con la letra Bet y así sucesivamente por cada una de las letras del alefato. Entonces, la particularidad esa es la particularidad de este verso, de este salmo, perdón. ¿Sí? Eh, cada letra tiene un significado, ¿sí? Y de los versos que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ir explicando el significado de cada letra. Y van a ver que el significado de cada letra tiene que ver con lo que dice cada uno de los versículos que lo integran, ¿sí? Ya dijimos que lo compuso el rey David. Ya ven que ese rey David andaba de pastor, no tenía nada que hacer y se ponía a escribir. No, no es cierto. David estaba muy
estaba enamorado del Señor. ¿Por qué estaba enamorado del Señor? Porque pues él llegó a ser rey de Israel por misericordia del Señor. David se apartó de la palabra del Eterno y el Eterno tuvo misericordia con él, le perdonó lo que había hecho, ¿sí? Y a tal grado que le prometió el Señor a David que de su descendencia iba a venir el Mesías, ¿sí? Que siempre iba a haber alguien en el trono de su descendencia y sabemos que pues nuestro Mesías viene de la descendencia de David. Entonces, David sabía que merecía la muerte por el pecado de homicidio y de fornicación, de adulterio que había llevado a cabo, pero el Señor no permitió que él muriera, ¿sí? Eh, y al ver David la misericordia del Señor, entonces, por eso escribe alrededor de entre 73 y 75 salmos, y el Salmo 19 es uno de ellos, que sabemos que los salmos son cantos, que son poemas, ¿sí? Y en este salmo, David lo que hace es manifestarle al Señor que quiere recorrer un camino de perfeccionamiento, y sabe David que ese camino de perfeccionamiento, que solamente es posible en el Señor, lo quiere recorrer a través de la obediencia en la palabra de Dios, ¿no? En la Torah que el Señor dejó. Entonces, David muestra ese amor al Eterno, ¿sí? Y vamos a empezar a leerlo. Les repito, ustedes al principio del Salmo van a ver allí Aleph. Recuérdenlo, no venía el nombre de la letra en el original, pero ¿qué dice el primer verso? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor, ¿sí? Y vamos a empezar con Aleph. Aleph, en el paleohebreo, por ejemplo, ¿quién me dice qué pictograma se usó en el paleohebreo para representar la letra Aleph? La cabeza de un buey. Así es, la cabeza de un buey, la cabeza de un toro, que al fin y al cabo es lo mismo. ¿Y qué representaba esa letra, Pedro? Ese pictograma. La, la- ¿Qué característica tiene el toro? ¿Qué representaba El el toro. líder? Líder, liderazgo. El toro es fuerte, también Un representaba fuerza, líder, autoridad, la ¿sí? cabeza, ajá, Así es. Entonces, esa sí, letra Aleph representaba eso, pero además, la letra Aleph es la primera letra del alefato. Significa que es el principio de algo, el nacimiento de cada cosa, ¿sí? Entonces, y saben, pues alguien que es líder, alguien que tiene autoridad, que tiene fuerza para guiar al pueblo, necesita tener sabiduría. En hebreo, la sabiduría es la jogma, ¿no? Y fíjense que, un favor, ¿quién me lee Job 33, del 31 al 33? Yo. Por favor. Entonces, Job 33, del 31 al 33. Job 33, del 31 al 33, ¿verdad, hermano? Por favor. Ya, acá lo tengo. Ya acá está. Job, capítulo 33.
Verso 31 al 33 dice, Por favor. escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Amén. ¿Mm? Ok, gracias. Entonces, ¿de quién es el único que podemos aprender sabiduría? Obviamente del Eterno. La sabiduría que nosotros necesitamos no es la de los hombres. La sabiduría que nosotros necesitamos solamente, exclusivamente viene del Señor. Si nosotros buscamos la sabiduría de los hombres, ¿qué va a suceder? Que nos vamos a envanecer en nuestros razonamientos. ¿Estamos de acuerdo? Que vamos a seguir nuestros caminos. Yo no había leído los mensajes aquí, y aquí ponía, ¿no? Poder, autonomía, dominio, cabeza, el que dirige. Entonces, con esto confirmamos, ¿no? Lo que estamos viendo. Entonces, nosotros necesitamos buscar los caminos del Señor, la sabiduría del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dice que sus caminos no son como nuestros caminos y sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ¿sí? Los caminos y los pensamientos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Entonces, para ser líder necesitamos eso, necesitamos tener la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Y fíjense que inclusive esta palabra Jogma, que es sabiduría, una de las acepciones que tiene es aprender, enseñar, declarar, ¿sí? Y eso es algo que necesita un líder. Un líder debe estar dispuesto a enseñar, pero también debe de estar dispuesto a aprender y a manifestar acerca de la palabra del Señor. Y para obtener sabiduría, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? Pues estudiar, ¿no? Escudriñar la palabra del Señor. Eh, y cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, el Señor nos empieza a revelar y el Señor nos da conocimiento. Pero además de darnos conocimiento el Señor, también Él nos guía para aplicar ese conocimiento, ¿sí? De hecho, en algunas otras ocasiones hemos dicho que nosotros obtenemos mucha información de la escritura, de la palabra, y todos podemos, es más, puede haber personas que la reciten de memoria la palabra, que se sepan muchísimos versículos, pero si no se aplican, ¿qué sucede? Que solamente se quedó en información, no se convirtió en conocimiento, ¿sí? El Señor lo que quiere es darnos esa sabiduría. ¿Para qué? Para llevarla en nuestra vida, para que sigamos sus caminos, para que amemos a nuestro prójimo, ¿sí? Para que no le hagamos a nuestro prójimo lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Así es que para encontrar esa sabiduría, nuestra prioridad necesita ser escudriñar la palabra del Señor. Y por eso los discípulos, eh, cuando el Señor asciende y va con su Padre, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Inmediatamente ellos van a bueno, esperan el derramamiento del Espíritu, del Ruaj del Señor, y después de eso, ¿qué pasa? Dicen que descendió poder de lo alto en ellos a través del Ruach, y entonces empezaron su ministerio, empezaron a enseñar esa sabiduría que el Señor ya les había dado, empezaron a predicar a nuestro Mesías, ¿sí? Entonces, necesitamos por eso eh, no dejar de estudiar la palabra del Señor. Y en este verso 1 que tenemos aquí, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno.
la pregunta que normalmente hago cuando se habla de perfección, cuando la escritura habla de perfección, es, ¿habrá alguien perfecto? Y sabemos que no hay nadie perfecto, el único que fue perfecto, ¿quién es? Nuestro Mesías Yeshua, ¿sí? Entonces, pero sabemos que perfecto en el hebreo, si buscas en tu diccionario Strong, vas a encontrar que cuando habla de perfección se hace alusión a la palabra tamim, ¿sí? ¿Y qué significa ser perfecto, ser tamim? Pues significa ser entero, o sea, de una sola pieza, que está relacionado con ser íntegro, que eres de la misma manera en todos lados, inclusive cuando Dios te ve, perdón, cuando los hombres te ven y cuando los hombres no te ven, ¿sí? Porque sabemos que Dios nos ve siempre, Él ve todo lo que hacemos, pero también ser perfecto es eso, tener integridad, ser de una sola pieza, eh, ser verdaderos, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos llama a buscar. Y este, este verso también, por eso dice aquí bienaventurados, o sea, dichosos, los que son íntegros, los que se mantienen en una sola pieza, los que buscan la verdad, ¿sí? Y dice los perfectos de camino. Pero ¿a qué se referirá con esa palabra camino? ¿Sí? Y fíjate, cuando nos vamos otra vez al diccionario Strong, encontramos como camino la palabra Derek, con terminación con K, la palabra Derek. Y las acepciones que tiene Derek es algo pisado, o sea, algo que ya fue transitado, ¿sí? Significa un modo de acción, una conducta, el curso que alguien siguió, el rastro, rumbo, senda, vereda. Y aquí cuando yo vi esta palabra en el Strong, me acordé inmediatamente de las sendas antiguas. Nosotros estamos llamados precisamente a eso, a volver a las sendas antiguas, a caminar por esas sendas, por esas veredas que caminaron nuestros padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Así es que el Señor quiere que seamos íntegros cuando recorramos ese camino, y sabemos que ese camino, ¿cuál es? La Torá, ¿no? Y de hecho, Juan 3:14, ¿qué dice? Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que necesitamos ser completos, ser íntegros en el camino de la Torá. Necesitamos la plenitud, ser plenos, que consiste en andar en la instrucción divina, ¿sí? Ser perfecto no significa que no tengas errores. Ser perfecto es imitar a nuestro Mesías que vino, entregó su vida y que nos sirve como ejemplo, ¿sí? Sabemos que él respetó la Torá todo el tiempo, de hecho él era la Torá hecha carne, ¿sí? Entonces el Señor nos está llamando a eso. Y miren, por favor, ¿quién me quiere leer Deuteronomio 18:13? ¿Quién levanta la mano inmediatamente? Yo Tony, por levanto. favor, Se me pegó la hoja no te 18:13. preocupes. Ya está listo. Deuteronomio 18:13. 18:13. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. ¿Sí? A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. ¿Por qué? Porque vas a estar completo andando en la instrucción del Eterno, recorriendo ese camino que como bien puso allí Rosiriol, sí, ¿verdad? Nada más confírmame, Rosriol, o cuál es tu nombre, recuérdame, tú eres de Perú, pero no me acuerdo bien de tu nombre. Roberto, hermano, Roberto Rivera. Roberto, perdóname, Roberto. Entonces,
como bien puso allí Derek, es inclusive Yeshua, ¿no? Es el camino. Entonces, y fíjense que esto lo confirmamos en Colosenses. Tony, por favor, si quieres ir a Colosenses, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Colosenses 2, Así es, versos 9 y 10, por favor, Tony. 10. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Amén. Así es. Entonces, gracias, Tony. Fíjense, en Yeshua habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? De la divinidad, como lo mencionó Tony. Así es que, si queremos estar completos, solamente lo podemos lograr en Yeshua. Obviamente, porque Él es la Torah hecha carne, Él cumplió los mandamientos y por eso necesitamos seguir su ejemplo. ¿Sí? Entonces, regresamos al verso. Bienaventurados, ¿sí? O sea, dichosos los que son íntegros, siguiendo el camino, y dice, los que andan en la ley de Jehová. Ya sabemos que la ley es la instrucción del Señor, es la Torá, y ya sabemos, pues, el nombre de nuestro eterno, ¿no? ¿Qué significará andar? Bueno, pues, andar es la palabra hebrea halak, y que significa apartar, buscar, conducir, crecer, recorrer, seguir, volver. Entonces, dice este verso, bienaventurados los íntegros, ¿sí? De camino, los que andan en la ley del Señor, en la instrucción del Señor. ¿Y qué significa andar en la instrucción del Señor? Es apartarse para Él, buscar su palabra, conducirnos de acuerdo con su palabra, crecer en su palabra, ¿sí? Seguir su palabra, su instrucción. Así es que este verso 1 creo que queda muy claro. A veces nada más lo vemos así como bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Así, seguir en la Torah, seguir la Torah, sí, pero ¿cómo necesitamos seguirlo? ¿Sí? Y a través de quién necesitamos seguirlo. Pues sabemos nosotros que el camino es Yeshua, ¿sí? Ese es lo que necesitamos hacer. Y el verso 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, ¿sí? Entonces, allí ya nos vamos al verso 2. Vamos a ver allí que habla de testimonios, ¿sí? Entonces, bienaventurados los que guardan. Fíjense que un significado de guardar es atesorar, ¿sí? Así como atesoramos lo que para nosotros es muy, muy importante, que lo guardamos en donde nadie le puede hacer daño, ¿sí? Lo escondemos para que nadie lo encuentre. Bueno, pues, bienaventurados los que atesoran sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Y a qué se refiere cuando habla de testimonios? ¿Sí? ¿Qué es un testimonio? ¿Quién me dice qué es un testimonio? ¿Se acuerdan del arca del testimonio, por ejemplo? ¿Qué es un testimonio? El que despierte Testificar, primero, que me diga, a ver, Pedro, testificar. testificar, ok, pero pues es prácticamente la palabra testimonio, ¿no? Vamos a usar sinónimos. Mm, ¿Qué más puede ser? Una declaración o una revelación o aseveración. Una prueba, ¿no? Bueno, una prueba. O sea, yo soy testimonio podríamos decir, yo soy testimonio de que Dios existe. ¿Por qué? Pues porque yo era de lo peor. Y entonces el Señor me cambió, ¿no? Y ahora estoy estudiando la palabra, por ejemplo. Entonces, un testimonio es las pruebas de la existencia de Dios.
Y además esas pruebas nos llevan a conocer el pacto que el Señor hizo con su pueblo. Un testimonio, por ejemplo, que nosotros podemos guardar en relación a creer en el Señor, ¿cuál es? Pues lo que estamos haciendo hoy, o sea, guardando el Shabbat, ¿no? Guardando el día de reposo. Guardar las festividades es otro testimonio. ¿Por qué? Porque guardar el día de reposo y las festividades es estar guardando los mandamientos del Señor. Como les decía, el arca del testimonio, por ejemplo, que era lo que guardaban allí, pues guardaban lo que le llamaban, de hecho, nosotros decimos las tablas de piedra, ¿no? Pero también se les llama las tablas del testimonio, donde estaba el decálogo, ¿sí? El Brit Milá, por ejemplo, la circuncisión, es también un testimonio del pacto que tenemos con el Señor. Y podríamos hablar de muchos otros testimonios, pero vamos a dejarlo ahí porque la verdad es que para este salmo, y les repito, para 48 versículos que me tocaron a mí, la verdad que no es tiempo suficiente. Así es que bienaventurados los que guardan sus testimonios, dice, y con todo el corazón le buscan. El Señor quiere sinceridad, ¿sí? El Señor quiere corazones sinceros. El Señor no quiere dobles caras, que cuando nos reunimos para estudiar, hasta ponemos nuestras caras, casi casi nos sale una aureola y ponemos las manos así y casi casi somos unos santos, ¿no? El Señor no quiere eso, el Señor quiere que realmente eh, le busquemos de todo corazón, que los deseos de nuestro corazón eh, hablen de lo que sentimos por el Señor y que realmente le busquemos no porque nos conviene, no porque esperamos algo a cambio, sino porque sabemos que Él es el único camino y sabemos que em, solamente a través de Él podemos, podemos habitar en su presencia, ¿sí? Y dice el verso 3, pues no hacen iniquidad los que andan en su camino, en sus caminos. Entonces, como que aquí es un termómetro, ¿no? No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros, habrá alguien que no haya hecho iniquidad? Yo creo que no, ¿verdad? Porque si tenemos que ser sinceros, creo que todos los que estamos aquí en cualquier momento hemos hecho iniquidad, ¿sí? Y es algo, pues muy, muy claro, muy sencillo. Dice la misma escritura que el que diga que no tiene pecado, pues es mentiroso, ¿no? Porque el estar en este cuerpo de carne y hueso nos lleva a la carnalidad, nos lleva a los malos deseos, pero la ventaja que tenemos es que tenemos la palabra del Señor y el Espíritu del Señor, el Ruach del Señor, nos lleva a hacernos a un lado de todo eso, o si hacemos iniquidad, nos convence de justicia y de juicio, ¿no? Nos hace ver que hemos hecho mal y entonces nos guía al arrepentimiento. Y fíjense que mucha gente, por ejemplo, ¿qué dice? Y yo lo decía en su momento antes de conocer al Señor. Eh, ¿Sabes qué? Yo soy buena persona, ¿sí? Yo decía, yo soy buena persona porque no le hago daño a nadie. Eso no te hace buena persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo importante, ¿sí? Es hacer también lo que sabes que está bien y en muchas ocasiones no hacemos lo que está bien. De hecho, Pablo, ¿qué dice? Que ahora el no hacer lo que, el no hacer lo bueno, le es pecado. Ya no necesitas transgredir los mandamientos. Ahora dice Pablo, el no hacer lo bueno ya me es pecado. O sea, no eres bueno
porque no le haces daño a nadie, porque también cometes iniquidad si no haces lo bueno. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor quiere que hagamos el bien. El Señor quiere que sigamos sus caminos. Déjame repetir muchas veces esto. Dios quiere acción. Dios quiere que no seamos tibios. ¿Por qué? Porque a veces estamos de un lado, del lado del sistema, y a veces estamos del lado de Dios. Y nos pasamos otra vez del lado del sistema en el que vivimos y después regresamos al lado de Dios. El Señor no quiere eso. De hecho, todos los que estamos aquí sabemos lo que piensa el Señor de los que somos tibios, ¿no? El Señor quiere que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y para eso, entonces necesitamos andar todo el tiempo en sus caminos, para hacer el bien y además para no hacer el mal. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer Deuteronomio 5, versos 32 y 33? ¿Quién dice yo? Bueno, mientras saludo a Yo, María, Rafa. a Javier, sí, Sol, por favor, a Javier y a quién más está conectado. Bueno, mi hija está allí también, Brenda, Margarita y Omar. Saludos, buenas noches. Por favor, Sol. ¿Me dijiste Deuteronomio 5, 32 y 33? Por favor, Sol, sí. Ok. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Gracias, Sol. ¿Ya se dieron cuenta qué beneficio tenemos de andar en los caminos del Señor? ¿Sí? ¿Lo quieres leer de nuevo, por favor, Sol? Esos son los beneficios de andar en los caminos del Señor, de guardar sus mandamientos, de atesorarlos. Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿qué tierra vamos a poseer? ¿Esta en la que estamos? Obviamente no, ¿sí? Él quiere darnos largura de días, ¿sí? Que vivamos largos días, pero en la tierra que Él tiene preparada para nosotros. El Señor, o sea, no significa, si tú vives 80, 90, 100 años, esa largura de días no quiere el Señor. La largura de días que quiere darte el Señor es la eternidad. En la tierra en esa nueva Jerusalén que va a bajar del cielo, ¿sí? Él quiere darnos largura de días allí. En esta tierra no, porque esta tierra está corrompida. Entonces, ¿quieres que te vaya bien y quieres tener acceso a la vida eterna? Pues entonces ya sabemos qué hay que hacer. Hay que andar en los caminos del Señor. Y solo, ahorita, ya que estás ahí en Deuteronomio, por favor, ¿podrías leer el capítulo 6, verso 1? Sí, Rafa. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra de la cual pasáis vosotros para tomarla. Gracias, Sol. Así es que estos son los estatutos, los mandamientos que el Señor nos dio. ¿Para qué? Yo lo remarcaría, para ponerlos por obra. No para que solamente nos lo aprendamos de memoria. Mira, si quieres aprenderte de los de memoria, está bien. Ojalá que, y si lo puedes hacer, perfecto. Yo quisiera tener una mente fotográfica, no la tengo desafortunadamente, pero sabes, el Señor nos los dio para que los pongamos por obra. Así es que necesitamos seguir la instrucción del Señor.
Y por favor, vamos a ver quién. Vamos a ver quién. Javier, ¿nos puedes leer, por favor, Josué 1, 7 y 8? Javier, bueno, a lo mejor no sirve su micrófono. Miriam, ¿nos puedes ayudar, por favor, leyendo Josué 1, 7 y 8? Claro que sí. Gracias. Ahorita fue a la librería a comprar una Biblia Miriam y ahorita que regrese ya nos lo lee. No, ya la tengo. 1, 7 y 8, ¿sí? Por favor, Josué capítulo 1, versos 7 y 8, por favor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, Miriam. Fíjense entonces allí, ¿sí? Todos estos versos que acabamos de leer, ¿a qué nos llevan? A que el Señor quiere que guardemos su instrucción. ¿Para beneficio de Él? Obviamente no. Para beneficio nuestro. Para que hagamos prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Así es que, si quieres que todo te salga mal, pues no sigas los mandamientos del Señor. No te lo aconsejamos. Más bien, yo creo que todos queremos que nos vaya bien, aunque a veces actuamos como si quisiéramos que nos fuera mal, ¿sí? Pero ya sabemos cuál es el camino para poder prosperar y que nos vaya bien. Ahora, no entiendas como prosperar y que nos vaya bien el tener muchos bienes, el tener bienes materiales. No, el que nos vaya bien es, como ya lo vimos en Deuteronomio, que podamos tener largura de días, ¿sí? Que prosperemos espiritualmente, que tengamos paz a pesar de las situaciones difíciles. Ese es el bien que el Señor quiere para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando Yeshua decía, yo soy el camino, decía, yo soy los mandamientos de Dios puestos en práctica, ¿sí? Y los mandamientos de Dios puestos en práctica, ¿qué nos va a dar? La vida que el Señor quiere darnos. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Pregunto, ¿alguien quiere comentar algo? Vamos bien, Rafa. Ok, gracias. Vamos bien. Dice el verso 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, ¿sí? Tú encargaste que sean muy guardados, hasta le pone énfasis, ¿no? Muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y en este verso 5, me gustaría hacer referencia a Proverbios 14, del 12 al 14. Enrique, ¿nos puedes ayudar con ese proverbio y con esa cita, por favor? Claro. Gracias. Proverbio 14, verso 12 al 14. Dice Roberto, prosperar, teología de la prosperidad. Sí, sí, de esa no estamos hablando porque nada más nos echa a perder. Muy bien. Dice, y no hay ni uno ni unito. Así es. Muy bien. Proverbios 14, 14, del del 12 al 12, 14, por favor. el 12 dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo.
Gracias, Sí. Enrique. Fíjense qué importante este proverbio, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado con esto. A veces somos sabios en nuestra propia opinión y nos hacemos a un lado de los caminos del Señor. Y saben, nos vamos por nuestros caminos y parece que estamos alegres, ¿no? Que estamos muy contentos, que disfrutamos. Pero ¿qué dice este proverbio, estos versos del proverbio 14 que acaba de leer Enrique? Ajá. ¿Lo puedes volver a leer, Enrique, por favor? Claro. Sí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sí es. Aún, aún en la risa tendrá dolor el corazón, Así es. y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Gracias, Enrique. Entonces, imagínate, los necios, está hablando de los necios, siguen sus caminos, ¿sí? Y se van a hacer lo que se les da la gana, ¿sí? No les importa guardar los mandamientos del Señor. Parecerá que les va bien, parecerá que hay alegría, que hay felicidad, pero ¿qué va a pasar? Dice que el fin de esos caminos es lloro, ¿no? Es tristeza. Por eso no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, no debemos envanecernos en nuestros razonamientos. Y sabes, al final terminan esos versos, ¿sí? Que sus caminos los van a hastiar. Los caminos de los necios los van a hastiar, van a estar hartos de sus caminos, ¿sí? Y ¿sabes por qué los necios necesitan hastiarse de sus caminos para poder ver, para poder voltear a ver al Señor? ¿Sí? Entonces, cuando este verso habla, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí hay algo importante, ¿sí? Eh, cuando este verso habla de estatutos, la palabra hebrea que está en ese caso es la palabra jukim, ¿sí? Y los jukim son mandamientos que aparentemente no son razonables. Y por eso, como no lo vemos razonable, a veces decimos, no, pues no, o sea, no lo voy a cumplir, no tiene ningún caso, no le veo por qué, ¿no? O sea, como que no tienen un razonamiento lógico. Y tal parece que nosotros necesitamos entender la lógica de un mandamiento para obedecerlos. Y aquí no tenemos que hacer un alto porque necesitamos entender y recordar que todos los mandamientos que hay en la escritura, ¿quién los estableció? Pues vienen del Señor. Y todo lo que el Señor nos diga, hablando estrictamente, no debiéramos entenderlos para cumplirlos. Y nosotros decimos, no, es que esto no es razonable. Nos estamos creyendo más sabios que Dios. Estamos diciendo, ¿sabes qué? Creo que el Señor fue muy exagerado. Creo que el Señor se equivocó. Si el Señor te da una instrucción, entonces necesitamos seguirla, tenga o no un razonamiento lógico. ¿Y qué se nos ocurre? Por ejemplo, un mandamiento que no sea lógico. Y he puesto este ejemplo varias veces. Dice que no debemos comer de los animales, los animales que podemos comer, ¿cuáles son? Los que rumian y tienen pezuña hendida, ¿sí? Entonces, no podemos comer carne de cerdo y eso todos lo sabemos los que estudiamos la escritura. Oye, pero ¿sabes qué? Yo comí durante 40 años
carne de cerdo y nunca me hizo daño. Entonces, y fíjense, un judío me lo dijo. O sea, un judío me lo dijo. Dice, ¿sabes qué? Es que el no comer carne de cerdo era por las condiciones de aquel tiempo y cómo cocinaban la carne. Qué triste que un judío diga eso. Pero ahora, como se fríe la carne, se limpia totalmente, entonces ya no hay ningún problema y se puede comer, ¿no? Entonces, dice Robert, muchos años mi necedad me hizo cometer errores, pero muy dolorosos. A todos nos pasa, Roberto, a todos nos pasa. Imagínense a este judío que se justifica diciendo que era por la forma en que se cocinaba antes y que ahora sí se puede comer. Y come carnitas y come mariscos y todo eso. Y entonces, esta persona se cree más sabia que Dios. Y sabemos que el Señor dio esa instrucción y que aunque parezcan que no tiene un razonamiento lógico, necesitamos cumplirlos, porque es una orden del Señor, es una instrucción del Señor. ¿Sí? Y sabes, eso muestra si tú obedeces esos mandamientos, esas instrucciones. La tradición judía todavía dice que te cuenta más que si cumple los mandamientos que tienen lógica. Que dices, sí, el Señor dice que no mate, pues ¿por qué no puedo quitarle la vida? Etcétera, etcétera. Tiene todavía más peso el que cumpla los mandamientos que no tienen lógica, porque eso demuestra que realmente queremos agradar al Señor, cumpliendo cosas que a lo mejor a nuestros pensamientos no tienen nada de malo. Ujú. Entonces, de esos, cuando habla este verso 5 de para guardar tus estatutos, habla precisamente de esos jukim, de esos mandamientos que aparentemente no tienen un razonamiento lógico. Y sabes, Dios no te tiene que dar explicaciones. Ya lo dejó en su palabra, nosotros le investigamos, oye, y podemos encontrar, miren, yo por ejemplo, les digo a las personas, cuando les digo que no como cerdo, ¿por qué? Pues porque la Biblia lo dice, ¿sí? Y muchas veces yo les quería encontrar una explicación lógica. Yo les decía, los doctores cuando te operan, ¿qué te dicen? No puede comer carne de cerdo, ¿no? Es lo primero que te dicen. Pero sabes, aunque los doctores te lo digan, si Dios te lo dijo, aunque no haya una explicación, necesitamos cumplirlos. Dice Roberto, ¿crees que se pueda leer 2 de Timoteo 3, 16, 17? Adelante, léenoslo, por favor, Roberto. Gracias, hermano. Lo enfocaba porque, como mencionabas en el Salmo 119, lo amplio que es, entonces estaba viendo lo que dijiste, y dice acá en 2 Timoteo 3, 16, 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Roberto. Ese verso, la verdad es que me agradó desde hace muchos años. Creo que hasta me lo sé de memoria. Y sí, así es. Todo lo que está en la escritura es útil para redarguir, para instruir en justicia. Gracias por leerlo. Y no me digas, hermano, por favor, dime, Rafael, ¿te parece? Ok, hermano Rafael. Perfecto. Bueno, entonces, ya vimos el verso, ¿en qué verso vamos? En el verso 5. ¿Qué dice el verso 6? Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios, tus justos juicios, perdón. ¿Sí? Entonces, cuando cumpla los mandamientos,
que parecen no tener lógica. Ajá. Porque de nueva cuenta, allí dice, entonces no seré yo. O sea, cuando yo cumpla esos mandamientos que parecen no tener lógica, ¿qué dice? Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus jukim, ¿sí? Repite la palabra. Y dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. O sea, ¿qué quiere decir este verso, este último verso 7? Quiero repetirlo y perdón, por ser tan repetitivo. Dice el verso 7, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando aprendiere tus juicios justos. ¿Quieres alabar de corazón al Señor? Bueno, pues necesitamos demostrar que le amamos a Dios con rectitud de corazón. En ese momento quiere decir que realmente aprendimos sus justos juicios. ¿Qué es rectitud del corazón? ¿Sí? ¿Cómo le adoramos con rectitud de corazón? ¿Qué significa eso? Pues es cumplir sus mandamientos, guardar sus mandamientos, entregando nuestra vida a Él. ¿De qué forma? Con sinceridad, ¿sí? Es decir, sin hipocresía, sin querer mostrar una cara cuando realmente tenemos otra, cuando realmente estemos practicando lo que aprendemos. Si nosotros practicamos lo que aprendemos, entonces estamos amando al corazón con un corazón recto. ¿Por qué digo esto? Porque a veces decimos que lo amamos, ¿sí? Señor, te amo y eres todo para mí, y sin ti no podría vivir, y eres todo lo que necesito. Te entrego mi vida, haz de ella lo que quieras. ¿Sabes? Decimos que lo amamos, pero ni siquiera leemos su palabra. Eso no es sincero, ¿sí? ¿Cómo podemos decir que amamos a alguien si ni le dedicamos tiempo? Decimos que le amamos y no ayudamos a quien lo necesita. Y dice la palabra del Señor que cuando damos de beber a alguien, a que tiene sed, y damos de comer al que tiene hambre, dice, mientras lo hiciste a ese pequeño, me lo hiciste a mí. Cuando se lo hiciste a ese pequeño, me lo hiciste a mí. ¿Sí? Nos la pasamos criticando a los demás. Señor, te amo, pero nos lo pasamos criticando a los demás. ¿Eso es amar al Señor? Pues no lo amamos porque no guardamos el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Solo pensamos en ti, perdón, solamente pensamos en nosotros mismos, no en los que están a nuestro alrededor. Si pasamos por eso, si somos así, entonces realmente, aunque le digamos al Señor que lo amamos, realmente no lo amamos, porque si lo amáramos, guardaríamos sus mandamientos. Y este versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Los justos juicios en hebreo son mishpatim, ¿sí? Que significa juez justo. O sea, todo lo que Dios dicta es justo. Todos sus mandamientos son justos. Entonces, de verdad que pensemos bien si amamos al Señor. Hay que examinarnos a nosotros mismos. Y cuando nos examinemos, seguramente por ahí vamos a encontrar áreas que nos van a demostrar que no lo amamos como lo necesitamos amar, y empecemos entonces a corregir esas partes. Empecemos a guardar de mejor manera los mandamientos del Señor. ¿Les parece? Siempre va a haber algo que tengamos que mejorar. Cada mañana tenemos que mejorar algo, ¿sí? No nos engañemos, seamos sinceros.
y corrijamos aquello que está mal en nuestra vida. Y después viene el verso 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Sí? Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y vuelve a aparecer estatutos, que viene de la palabra Jog, que se deriva en Jukim, esos mandamientos que no tienen lógica. ¿Sí? Y miren, ¿quién me lee, por favor? Pedro Miranda, léeme, por favor, Levítico capítulo 20, versos 7 y 8. Un segundo. Gracias, Pedro. Si en media hora no contesta, pues ya lo lee alguien más. No me pongas nervioso. Espera. Bueno, está bien, en 45 Levítico, minutos. Levítico capítulo 20, versos 7 y 8. Me dice el otro día mi hija, que creo que todavía está por aquí porque no, nada más veo unos cuantos. Me dice, oye, en tu salón, los sábados que me toca dar curso allá en la escuela, me dice, oye, en tu salón se la pasan riendo. Yo digo, bueno, pues estamos aprendiendo con alegría, ¿no? ya lo tengo, Rafa. Por favor, Gracias a Pedro, Dios. Levítico 20, 7. 7 y 8. Santificaos, 7 y 8. Sí. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo el Eterno soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo el Eterno que os santifico. Amén. Gracias, Pedro. Adiós. Fíjense, el verso dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Qué quiere decir aquí el rey David? ¿Sí? O sea, mi intención es guardar tus estatutos, tus mandamientos que parece que no tienen un razonamiento lógico, pero al mismo tiempo dice, no me dejes enteramente. Y por eso hacemos alusión a estos versos de Levítico 20, porque ¿qué dice? Santificaos, ¿sí? Y sed santos. Parece que la carga está en nosotros, que nosotros somos los que necesitamos santificarnos. Pero ¿qué dice? Termina diciendo, yo, el Señor, que os santifico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos tener la disposición para apartarnos para el Señor, ¿sí? Pero por eso David le dice, no me dejes enteramente. O sea, ok, yo tengo la disposición, me aparto mi vida para ti. Pero ¿qué le dice David? Sé que no dependes solo de mí, sé que depende de ti. Entonces, por favor, no me dejes, santifícame tú, ¿sí? Porque yo fallo, yo como hombre fallo. ¿Sí me explico? Entonces necesitamos tener esa disposición que tenía el rey David. Señor, yo ya te demostré que solo no puedo. Aún siendo rey de Israel y habiendo hecho mi copia de la Torá como me lo pediste, y que de alguna manera tú me hablabas a través de Natán, el profeta, etcétera, etcétera, ¿sí? Pequé. Así es que yo quiero santificarme, pero por favor no me dejes, llévame en el camino, ¿sí? Necesitamos estar dispuestos a eso. Vamos a pasar al verso 9, que dice, aquí los primeros 8 versos pertenecieron al apartado del Aleph. Les repito, en el original no viene el subtítulo Aleph, pero los 8 versos en hebreo empiezan con la letra Aleph. Ahora empieza la letra Bet, ¿sí? Y los versos 9 al 16, en hebreo, todos empiezan con la letra Bet. ¿Quién me dice qué significa la letra Bet? ¿Se acuerdan? Vamos a regresar al paleohebreo. ¿Cuál era el pictograma que se usaba
para la letra Bet? Una casa, Una casa, ¿no? Lo que ahora conocemos como casa, que en aquel tiempo que era una tienda, una tienda. vivían en tiendas de campaña, ¿sí? Entonces, y fíjense que esta letra Bet está relacionada con la palabra bina hebrea, que significa entender, comprender, ¿sí? Entender, comprender, ¿qué? La Torá. Si comprendemos la Torá, si entendemos la Torá, si comprendemos la Torá y la ponemos en práctica, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a llevar a casa, nos va a llevar a nuestra habitación. ¿Se acuerdan que Yeshua cuando dijo que iba a preparar morada para nosotros? ¿Sí? Entonces, así es, Roberto pone allí Sukkah, que por cierto ya se aproxima la fiesta de Sukkot, que tiene que ver con esto. Entonces, esta letra Bet también habla, cuando habla de entender, Binah, de entender, comprender, habla también de meditar en la palabra del Señor. Para poderle entenderla y comprenderla, hay que meditar en la palabra del Señor. De hecho, la palabra del Señor nos llama a eso, ¿no? A meditar en la palabra del Señor todo el tiempo, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, cuando andemos en el camino, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí empieza el verso 9, precisamente con la letra Bet, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí? Entonces, limpiará es la palabra hebrea saká, y es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque la palabra saká significa ser translúcido, o sea, ser transparente, ¿sí? Que seas, que se vea tu verdad, ¿sí? También significa ser inocente, o sea, que no haya maldad en ti, y significa ser limpio, ¿sí? Por eso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ajá, y la respuesta está allí. Ahora, camino, ¿qué significa camino? O sea, ¿con qué limpiarás? O sea, ¿con qué serás transparente? No tendrás maldad y vas a ser purificado, si me lo permites de llamarlo así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la palabra camino es orak, con al final KJ. Y fíjense qué significa orak: senda, sendero, vereda. Cuando vimos en Aleph, camino era la palabra, era Yeshua, que es el camino verdadero, el camino, el camino principal. Aquí ya utilizan otra palabra de hebreo para el camino que se describe en este verso 9, ¿sí? Que es un camino más pequeño, más angosto, o sea, una senda, un sendero, una senda, una vereda, ¿sí? Entonces, el joven que se apartó del Señor, que salió del camino principal, ¿sí? Del camino grande del Señor, y se fue por sus caminos, por su vereda, por su sendero. Dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? O sea, aquel que se apartó, ¿cómo va a purificarse? ¿Cómo va a volver al camino? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros normalmente queremos tomar atajos, y entonces nosotros seguimos nuestros propios caminos. Y como ya platicamos al principio, eso nos va a salir peor, ¿sí? Y la única manera de purificar nuestro camino, todos sabemos que es con su palabra, ¿sí? A los que somos padres y nos preocupan nuestros hijos, tranquilízate, aplícate, actúa, pero está tranquilo. ¿Por qué? Porque si nosotros ya le enseñamos a nuestros hijos
el camino verdadero, el camino grande, el camino principal que es Yeshua, ¿sí? Nuestros hijos siempre regresarán a la palabra, regresarán al camino del Señor. Y si nosotros adultos nos estamos separando del camino y estamos queriendo ir por nuestro propio camino, ¿sí? Necesitamos regresar al único camino que nos va a llevar a la vida eterna. Porque dice Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Sí? Y miren, por favor, vamos a Proverbios 22:6. ¿Quién me lee Proverbios 22:6? Roberto, ¿lo puedes leer, por favor? Ya Ok. se nos durmió. Ay, no, ya no. Ya despertó. Gracias, Roberto. Listo, hermano Rafael, Proverbio 22:6. Gracias. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Gracias. Isaías 35:8, por favor, Roberto. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Gracias. Fíjense qué importante recurrir al hebreo. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Oraj, ¿sí? Y aquí, si nos vamos en Isaías 35:8 y en Proverbios 22:6, la palabra que se usa es derech, porque aquí ya está hablando del camino del Señor, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta que son diferentes caminos? Uno es del hombre, del joven, y otro es el camino del Señor. Este camino del Señor y de lo que habla Isaías 35:8 es cuando todas las cosas sean restauradas, ¿sí? Es el camino divino, el camino que nos va a llevar al eterno. Y este es el camino que necesitamos seguir, no nuestros caminos. De verdad, es bien importante esto, aunque parezca que no tiene importancia porque seguimos nosotros necios en nuestros caminos, el único camino que te va a llevar al Señor son sus mandamientos, son su palabra, son seguir el ejemplo de Yeshua. ¿De acuerdo? Ya no hagas tu voluntad, ya no hagamos nuestra voluntad, vamos a hacer la voluntad del Señor. Y sabes, todos indistintamente, muchas veces solamente nos dejamos llevar por nuestros pensamientos. Y eso no es correcto. Vamos a ver el verso 10, que dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Sí? Obviamente recordar que esto lo está diciendo David. ¿Y cuál es la única manera de no desviarse de sus mandamientos? Pues estudiar la palabra, concentrarte en tu palabra, no voltear a ver a otros lados. Y lo mismo, otra vez, David, conociéndolo, que tenía un corazón conforme al del Señor, reconoce con humildad que no puede sin el Señor. Por eso le dice que no le permita desviarse. Y nosotros, ¿qué decimos? Yo puedo solo. Cuando yo lo decido, lo hago. Cálmate. Por muy fuerte que te creas, necesitamos del Señor. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? Y el verso 8, perdón, el verso 11, allá me quiero regresar, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quién me lee, por favor, Santiago 4, versos 7 y 8?
A ver, vamos a ver ahora a quién le pedimos. Tony, has estado muy callada. Por favor, ya no eres la misma de antes. Santiago 4, 7 al 8, por favor. Que dicen que hablo mucho, por eso ya me callo. ¿Quién te dice, Y Abby yo- o quién? Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Gracias, Tony. Fíjense, en la versión de Tony dice los inconstantes. En la Reina Valera dice los de doblado ánimo, ¿sí? Que es al final de cuentas lo mismo. Los inconstantes o de doblado ánimo, ¿quiénes son? Los que a veces sí y a veces no. Bueno, los que estamos así, necesitamos purificar nuestros corazones, ¿sí? Necesitamos aferrarnos al Señor y pedirle como David que no nos deje enteramente, que por favor no permita que nos desviemos, ¿sí? Y el verso 12, que dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Sí? ¿Quién es el que nos enseña los estatutos? José Antonio, Erika, Gretel, Rafael. No, el que nos enseña, el que nos revela quién es el Señor a través de su Ruaj, ¿sí? Él es el que nos instruye en sus mandamientos. ¿Qué hacen las personas que dan los estudios? Solamente instruyen, o sea, leen la palabra y tratan de ponerle sentido a lo que se lee, lo que hacía Esdras cuando regresó del exilio a Babilonia, ¿sí? Pero realmente el que nos enseña sus mandamientos es el Señor. Algo importante es, de verdad, si tú crees que algún mandamiento no aplica, que algún mandamiento no es muy exagerado y que no es para tanto, recuerda siempre algo, Dios está sobre mí. Yo no soy quien para decidir si Dios se equivocó o no. Recuerda que la vasija no le puede decir al alfarero cómo hacerla. El alfarero tiene la potestad para hacer la vasija y deshacerla y hacerla a la forma que él quiera. ¿Sí? Vamos a preocuparnos porque lo que entendemos hay que hacerlo. Y lo que no entiendes, también hay que hacerlo. Porque el Señor tuvo un propósito, el Señor tuvo un motivo cuando puso ese mandamiento. ¿De acuerdo? No te estoy diciendo que seas un autómata, de que solamente sigue instrucciones sin preguntar. Por eso el Señor nos llamó a escudriñar la Escritura. Y si tú la sigues escudriñando, el Señor te va a revelar lo que quiere de ti. Verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Entonces, este verso 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Sí? Contado aquí significa narrar, hablar. No es contar números. ¿Sí? No es contar el número de los mandamientos. Cuando nosotros estamos siguiendo de corazón al Señor, nos damos cuenta por algo, porque nos dan ganas de contar todo lo que estamos aprendiendo, lo que el Señor ha puesto dentro de nosotros.
¿Sabes? A mí hace muchos años me daba pena hablar del Señor. No lo hacía y me justificaba con con decir, ¿sabes qué? No necesito hablar, con que mi vida hable es suficiente. ¿Sí? Hasta cierto punto yo me escondía, ¿no? Del mundo y no le compartía la esperanza que tenía, que yo tenía a las personas. Necesitamos seguir el ejemplo de Yeshua y de sus discípulos. Ellos eran perseguidos por, por dar testimonio, por hablar los mandamientos del Señor, por anunciar al Mesías. De hecho, los discípulos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Entonces, una medida es esa. Mira, a lo mejor te da pena, pero de verdad, cuando aprendemos las maravillas del Señor, no, creo que el Señor siempre nos da eso. Habla de lo que estoy haciendo en ti. Comparte. No te puedes quedar solamente con que te beneficie a ti. Necesitas contárselo a los demás. Y mira, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Pero Mardoqueo le dijo a Esther, quizá para esta hora has llegado, ¿no? Entonces, verso 14. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Obviamente David, conocemos su vida, es una de las vidas que más conocemos de los personajes bíblicos. Se gozaba de todo lo que Dios había hecho por su pueblo y que además a él le había tocado ver y le había tocado escuchar. Y nosotros, igual que David, podemos conocer a Dios. A él el Señor le hablaba a través del profeta Natán, pero a nosotros Dios nos habla a través de la Biblia, de la Escritura. ¿Sí? Y lo podemos conocer, además de lo que dice la Escritura, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos parte de Israel y nos podemos gozar porque fuimos elegidos. Y sabes, Israel fue elegido entre todas las naciones. Así es que eso debe ser motivo de gozo para nosotros. Igual que para David. Y vamos a ver qué dicen los versos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Sí? Entonces, ojo, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Sí? Aquí cuando habla de mandamientos de mayordomía, o sea, de servicio a Dios. Y sabes, nosotros le servimos a Dios no solamente porque compartimos la palabra o tenemos alguna función en la comunidad a la que pertenecemos. Nosotros inclusive somos mayordomos del Señor en todo lo que Él nos ha dado, porque Él nos ha dado un bien, nos ha dado dinero, riquezas, y nosotros somos sus administradores, porque a Él le pertenece todo, ¿sí? Él es dueño de todo. A nosotros no nos pertenece nada. Solo mientras estamos aquí administramos las propiedades del Señor. Y meditar, la palabra que usa este versículo, ¿sí? Meditaré es la palabra hebrea seach, que es comunión, meditación, pensamiento, y consideraré es la palabra nabat, que significa examinar, mirar intencionalmente, considerar con placer y atención, contemplar, ¿sí? Entonces, cuando aquí dice David, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, lo que él dice es, voy a tener comunión contigo, voy a pensar todo el tiempo en tus mandamientos, voy a examinar y
tus mandamientos y además los voy a mirar intencionalmente. O sea, no voy a desviar mi mirada de ellos. Y además los consideraré con placer, con atención, me voy a deleitar. Y tan fue cierto esto que escribió David, que por eso todo el Salmo 119 está hablando de las maravillas del Señor, de los testimonios del Señor, que sus mandamientos son como la miel, ¿sí? Entonces, David era sincero y además llevaba a la práctica los mandamientos que el Señor le, le mostraba, que le enseñaba. Ujú. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Rafa, vamos bien. Espero Bien. que todos. Vamos Ahorita que bien. despierten, Vamos vemos. bien. Aquí estoy peleando con los Vamos moscos. bien. Perfecto. Perdón, es que aquí ando peleando con los moscos. Pero bueno, eh, sigue la letra Gimel, la tercera letra del alefato. ¿Sí? La letra Gimel, fíjense que tiene un significado bonito. Busqué cuál era el significado de la letra Gimel y la letra Gimel va muy enfocada a la amabilidad. Fíjense que inclusive de Gamal, que de ahí Gamal, que Gimel se deriva de Gamal, es camello. Y si tú analizas el actuar de un camello, el camello es muy tranquilo, inclusive a veces hasta se puede considerar como pasivo hasta cierto punto. Y el camello muestra inclusive humildad, porque para que tú te subas a él, yo lo he visto en las películas, no lo he visto obviamente presencialmente, hasta como que se hinca, ¿no? Como se van al suelo para que las personas se suban y empieza a caminar en el desierto como si nada. Entonces, esta palabra gimel tiene un significado de bondad. Encontré así en el idioma hebreo, un significado de bondad, de actos de bondad. Y fíjense, hasta usa la frase eterna beneficencia de Dios hacia los hombres. En el aspecto bíblico, eso significa gimel. Entonces, estos versos 8 que siguen, que van del 17 al 24, tienen ese sentido de amabilidad, ¿sí? Y de bondad, actos de bondad del Eterno y su eterna beneficencia de Dios para los hombres. Y cuando empezamos a leer estos versos de la letra Gimel, nos damos cuenta que realmente habla de eso, de bondad. ¿Sí? Y vean lo que dice los versos 17 y 18. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. O sea, está pidiendo la misericordia del Señor David, ¿no? ¿Y qué le pide? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿A poco David no tenía abiertos los ojos? ¿Mm? Vamos a verlo. Le pide de primera instancia que le haga bien, ¿no? Le pide al Señor que le haga bien, David se lo pide. Entonces le pide, ten misericordia de mí, ¿sí? Y obviamente la muestra más grande de misericordia, de bondad, de amabilidad del Señor, ¿cuál es? Pues habernos dejado su palabra. Podemos decir el sacrificio de Yeshua, y sí, así es, el sacrificio de Yeshua, pero más que nada tenemos que ver que aunque coincide que Yeshua es la palabra hecha carne, que nos dejó su palabra, ¿sí? Ese fue su acto de bondad más grande. ¿Por qué? Porque además a través de su palabra le conocimos a él y conocimos el sacrificio de Yeshua que nos trae la salvación. Y en el siguiente verso le dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ajá. O sea, sé que está tratando, perdón, aquí se me apareció una ventana medio rara. Déjenme ver porque inclusive ya no veo Ahí ustedes están viendo, ¿verdad? La presentación. Sí, ¿Sí? Rafa.
Gracias. Sí, Ok, sí. es que me hizo cosas raras o yo hice cosas raras aquí en la computadora. Entonces, ¿cómo sabemos que a lo que se refiere David es a la palabra del Señor? Pues porque desde el primer verso 17 le dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y fíjense que aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en el verso 18 dice, abre mis ojos, y la realidad es que no lo podemos interpretar literalmente, porque David no estaba ciego. Ajá. Entonces, me fui a buscar la palabra, abre, que, que es, la palabra hebrea gala, gala, y que en hebreo quiere decir revélame, ¿sí? Abre mis ojos es revélame. Y fíjate, y tiene otro significado muy interesante. Llévame cautivo, descubre, desnuda, ajá, disipa, manifiesta, muéstrame. Entonces, déjenme llevarlo a la primera persona. Revélame, llévame cautivo, descúbreme, desnúdame, o sea, desnuda mis ojos, disípame, manifiéstame, muéstrame. ¿Sí? Entonces, David tenía la palabra del Señor, tenía la Torá del Señor. De hecho, él la había transcrito porque era un mandamiento hacia el rey de Israel. Y todavía le dice, oye, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu instrucción, de tu ley. ¿Sí? Entonces, David sabía que no solamente con leer iba a descubrir las maravillas del Señor, sabía que el Señor se las necesitaba revelar. Porque estamos de acuerdo que tú y yo leemos esta instrucción y otra persona lee la instrucción y podemos algunos ver unas cosas y otros no podemos ver lo que tú ves, porque el Señor le revela a quien quiere revelarle, ¿sí? Y cuando dice la acepción desnudar, ¿qué le pasó a Pablo cuando extendió el misterio de las dos casas? Dice que se le cayeron como escamas de los ojos. Obviamente utiliza una metáfora, ¿sí? Entonces, aquí David es lo que le está diciendo, Señor, ayúdame, muéstrame por favor tus maravillas. Ajá. Entonces, y luego si nos vamos al verso 19, fíjense lo que dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Y también esto se me hace muy interesante, ¿por qué? Porque inclusive David era el rey de Israel, ¿sí? ¿Y por qué dice que es forastero? Y esto lo conectamos con Levítico, cuando en Levítico describen cómo las ofrendas que llevaban al templo, antes de entregar tu ofrenda, ¿qué tenías que decir? ¿Sí? Mi padre fue un forastero a punto de perecer, un extranjero a punto de perecer. O sea, yo estoy viviendo y yo tengo acceso a ti solamente por tu misericordia, no por lo que yo he hecho. Porque Abraham era extranjero, ¿sí? Abraham venía del norte de Israel, no de Israel, sino de los países que están al norte. La escritura dice que venía de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y eligió a un extranjero cuyo pueblo era idólatra. Ajá. Entonces, pero ¿qué hay aquí? O sea, realmente lo que hace aquí David es mostrar su humildad, ¿sí? Y cuando el Señor ve humildad en ti, cuando aceptas que no mereces nada, que no has hecho nada para merecer la misericordia del Señor, entonces cuando el Señor vea esa humildad, nos va a hacer entender su palabra, ¿sí? De verdad. Si nosotros entendemos que no merecemos nada, Él nos hará entender sus mandamientos, nos los revelará, desnudará nuestros ojos, disipará las tinieblas que puede haber
en nuestra mente, en nuestros ojos. Y entonces tendremos ojos para ver y oídos para escuchar. Ujú. Esta mi nieta aquí dice que nos desnuda los ojos. Quiere decir que nos permite ver bien, hija. Que, se desnudan los oídos también, sí, hija, porque vamos a entender. Entonces, ¿queda claro esta parte? ¿A poco no son bien bonitos estos versos? Digo, todo el salmo, pero hay cosas que entendemos solamente yéndonos al significado de las palabras. ¿De acuerdo? Y Miriam, ¿nos puedes leer, por favor, Eclesiastés 11, 9 y 10? ¿Todavía andará Sí, por ahí, verdad? Rafa, Sí. Por favor, Miriam. todavía estoy despierta. Perfecto, me parece bien. Eclesiastés, Eclesiastes, capítulo 11, versos 9 al 10, por favor. alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Gracias, Miriam. Entonces, fíjense, a todos nos pasa esto, ¿no? O sea, de verdad, ya no sigamos nuestros caminos, sigamos los del Señor. Miren, reconozco que no es sencillo, pero necesitamos hacerlo, necesitamos estar dispuestos. ¿Por qué? Porque, pues, los caminos del hombre parecen rectos, ¿no? Por ahí leímos algunos versículos, pero su fin, ¿qué dice? Es camino de muerte. Y podemos andar en nuestros caminos, pero al final dice todo es vanidad. Así es que el Señor nos está llamando a regresar. El Señor nos está llamando a amarle en verdad. Y vámonos al verso 20 de este salmo que dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma, ¿sí? De desear tus juicios todo el tiempo. Los que estamos aquí deseamos sus mandamientos, sus juicios todo el tiempo. ¿Y por qué dice David que quebrantada está su alma? ¿Sí? Miren, vayamos a leer, por favor, Romanos 7. Enrique, ¿me puedes ayudar, por favor, con Romanos 7, ¿Ok? del 14 al 25? Romanos 7 del 14, Al ¿correcto? 25, por favor. Ok. Sí. Ok, sí. Dice, ilustración tomada del matrimonio. Perdona que repita, ok, pero es del 7, del Del 1 al 14 al qué? 25. O del 14 al 25, perdón. Por favor, Enrique. Sí, Gracias. 14 al 25 va así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que yo no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. ¿Hasta ahí? Sí, gracias, Sí. Enrique. Fíjense cómo suena esto. Imagínense que Pablo, ¿sí? Está diciendo esto, que no hago lo que quiero, sino hago lo que no quiero. Y habla de que el pecado mora en él. Si Pablo dice eso, ¿qué diríamos nosotros? ¿Sí? Ahora, lo que está reconociendo Pablo aquí que es, aquí podemos hablar de lo que es el Yetzer Hará, ¿no? La inclinación al mal. Y la carne nos lleva a eso. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es aferrarnos a Dios. Y sabemos, entonces ahí es donde entendemos que la salvación es por gracia, que la salvación no es por obras. La salvación solo viene por la gracia de Dios porque no hay justo ni aún uno. Solo Yeshua es nuestro Mesías. Nosotros merecíamos morir, pero Dios pagó por nosotros. Y por eso, entonces necesitamos entrar en ese proceso de santificación. Ojo, es un proceso de santificación. No es de que seas santo, o sea, apartado para el Señor de un día a otro, ¿sí? Vas a entrar en ese proceso en el que si tú escudriñas la palabra y estás dispuesto a que Dios actúe en ti, te va a llevar día a día, día a día, día a día, hasta que el día sea perfecto. O sea, hasta que el Mesías venga por nosotros, ¿sí? Entonces, pero esa gracia que tuvo el Señor para nosotros de darnos la salvación, ¿a qué nos necesita llevar? Actuar, a hacer buenas obras, sabiendo que las buenas obras no nos van a salvar. Lo que nos va a salvar es el derramamiento de sangre de Yeshua. Pero nuestra fe se va a ver por las obras que tengamos. Y nuestras obras van a ser vanas si no están hechas por nuestra fe, como lo dice Santiago. Entonces, necesitamos entender eso para todavía amar más al Señor, sabiendo que el pecado mora en nosotros, pero que el Señor ya pagó por ese pecado. ¿Sí? Entonces, necesitamos arrepentirnos. De hecho, ese es el mensaje tanto de Juan el Bautista como de Yeshua, ¿no? ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Yeshua inicia con su ministerio, precisamente empieza diciendo lo mismo, ¿sí? El, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ese es el verso 20. Vamos a, ya sé que ya nada más nos faltan 5 minutos, ¿sí? Y vamos a ir por los últimos 4 versos que vamos a estudiar el día de hoy. Les repito, a mí me tocó del 1 al 48, pero es imposible abarcar los 48 versículos. Solamente vamos a abarcar 24. Son los que vamos a ver. Y dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Se oye muy fuerte la palabra, pero aquí esa palabra de malditos es los que se apartaron del Señor, ¿sí? Reprendiste a los soberbios, a los que se creían mejor que los demás, a los que se fueron por sus caminos, a los que se apartaron y se fueron por sus caminos y que no siguieron el camino del Señor. Dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Y vamos a analizar rápidamente esto. Un favor, Sol, ¿me puedes leer Romanos capítulo 7? Sí, Gracias. Romanos capítulo 7, del verso 14 al 25.
Capítulo 7 me dijiste, ¿verdad? Sí, por favor, Sol. Del 14 al 25. 11. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, Perdón, Sol, creo que te dije mal, porque eso ya lo habíamos leído. sí. Sí, perdóname, Sol. Ah, no te Me, preocupes. me equivoqué. Miren, yo hasta yo me equivoco. Ah, no, eso es broma. Y me equivoco a cada rato, ¿eh? No hay Perdón, problema. perdónenme, me perdí. Entonces, espero me perdonen. Estábamos Creo que leyendo. más bien le había faltado a- ¿cómo se llama? ¿Ricardo? Enrique, Enrique, perdón, a él le habían faltado los tres últimos porque dijiste hasta el 25. No, ok. no, pero estamos bien ahí ya. Gracias, ¿Sí? Sol. Sí, Ok. sí, gracias. Fíjense, entonces, en estos dos versos que acabamos de leer, reprendiste a los soberbios, los que se apartaron de tus caminos, que se desvían de tus mandamientos, y dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Entonces, el oprobio, ¿qué significa? Desgracia, vergüenza. O sea, esto lo dice David, ¿no? Aparta de mí la desgracia, aparta de mí la vergüenza, ¿sí? Y dice, porque tus mandamientos he guardado. O sea, ¿cuál es la forma de evitar esta vergüenza, esta desgracia? Pues, arrepentirse, lo que escribí hace un ratito Roberto, hacerte shubá. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Sigue vigente el mensaje de Juan el Bautista y de Yeshua. Necesitamos regresar a las sendas antiguas, porque el reino está cerca y si queremos que el Señor nos lleve con Él, pues entonces necesitamos guardar sus mandamientos. Aunque sabemos que por guardar sus mandamientos no vamos a tener la salvación, sino por el derramamiento de sangre de Yeshua. ¿Sí? Y ya para terminar, los últimos dos versos que dicen 23 y 24, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Imagínense, David fue sumamente perseguido, ¿sí? Lo persiguió Saúl, lo persiguieron ay, este pueblo que los amalecitas, ¿sí? Y lo persiguió hasta su hijo, ajá, le quería quitar la vida, imagínense. Y dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. O sea, no importaba las adversidades que estuviera pasando David, David se concentraba en los mandamientos del Señor. Dice, pues tus mandamientos son mis delicias y mis consejeros. ¿Sí? Y ese es el llamado que el Señor nos hace hoy. Deleitémonos en sus mandamientos, que no nos importe nada más, que si hablan de ti, que si, claro, no teniendo razón, porque si hablan de ti teniendo razón, pues hay que corregir, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Que no te importe nada más que guardar los mandamientos del Señor, ¿sí? Y ya para terminar y no quitarles más tiempo, perdón, yo le pediría a Tony que por favor nos lea el Proverbio 3 para que veamos lo que dice este proverbio acerca de los mandamientos. Este proverbio está precioso ¿Sabes y qué, te voy a perdón? pedir, Tony, que leas el proverbio 3 del versículo 1 hasta el 26. Ok, ahí va. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongaré tu vida muchos años y te traerá prosperidad.
Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la Perdón, gente. Tony, imagina, dice, escríbelos en tu corazón, pero cuando el Señor renueva el pacto, ¿qué es lo que hace? Él mismo los escribe en nuestro corazón, ¿estamos de acuerdo? Solamente nosotros necesitamos estar dispuestos, pero vean cómo casi, casi esto es un resumen de lo que acabamos de estudiar. Gracias, Tony. Perdón. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán y reventarán a reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riqueza. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Con su sabiduría afirmó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Hijo mío, conserva el buen juicio. No pierdas de vista la discreción. Te serán fuente de vida. Te adornarán como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor está siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Amén y amén. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Me dijiste 26? Tu micro. Gracias, Tony. Si era hasta el 26. ¿Se dan cuenta? El Señor nos está llamando a eso, a guardar sus mandamientos. No nos engañemos, es difícil cumplirlos. Tampoco vamos a poner cargas pesadas en ustedes que no podamos llevar nosotros, pero lo que sí te aseguramos es que si tú te apartas para el Señor, si tú dispones tu vida para el Señor, Él se va a encargar de hacerlo. Lo único que le necesitas decir es, aquí estoy, lo que tú quieras, y Él va a actuar en tu vida. Espero que este estudio les haya dejado algo, que hayan aprendido algo, que el Señor les haya revelado también algo.